programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la consejera electoral Carla Humphrey. Hablaremos sobre los derechos de las mujeres candidatas rumbo al 2027. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. La justicia electoral no solo califica elecciones, protege el derecho a elegir y a ser electas en libertad. Sin árbitro firme y reglas claras, la democracia se reduce a un conteo sin confianza. Con perspectiva de género, se debe prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, garantizar paridad efectiva y acceso equitativo a financiamiento y comunicación. La cancha pareja no se promete, se hace cumplir. Urgen medidas cautelares oportunas, sentencias pedagógicas y reparación efectiva. Que cada voto pese lo mismo y que cada mujer compita sin miedo. En Su Voz, Su Tiempo lo decimos claro. La voluntad ciudadana no se negocia. Carla Humphrey es consejera del Instituto Nacional Electoral, doctorada en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política y licenciada en Derecho por el ITAM, con diplomados en Dirección Estratégica en la Universidad de Berkeley. Ha sido directora general de Asuntos Normativos en la Unidad de Inteligencia Financiera, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejera del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, consejera de ONU Mujeres y especialista internacional en fiscalización y financiamiento de partidos de la OEA. Consultora de ONU Mujeres y especialista internacional en fiscalización y financiamiento de partidos de la OEA. Impulsa acciones para prevenir la violencia política contra las mujeres y también su agenda está enfocada a la implementación tecnológica en materia electoral. Carla, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Un gusto y un honor que estés aquí. Al contrario, te agradezco muchísimo la invitación a este importante espacio. La verdad es que para mí es muy importante darle a conocer a las mujeres sus derechos y en este caso poder platicar contigo de derechos electorales es muy importante. Para empezar esta conversación yo te quisiera preguntar qué piensas sobre este Tiempo de Mujeres. Bueno, que el camino ha sido largo, no ha sido fácil. La verdad es que estamos heredando un camino que abrieron pues muchas mujeres antes y hombres aliados. Pues vemos que los cambios no han ido tan rápido. Nos tardamos 20 años para llegar a la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, después otros 20 años para las primeras cuotas de género. En los 90, 93 se recomendaba a los partidos políticos, casi a título de súplica, de que incorporaran más mujeres a sus candidaturas. Después ya se volvió una obligación con un porcentaje, el 30% al menos, luego el 40%, hasta que llegamos finalmente a un litigio estratégico, porque aquí hay que decirlo que se ha avanzado, pero también a golpe de acuerdos de las autoridades electorales, de sentencias. Y ese litigio estratégico fue muy importante en 2011, que se preguntó al entonces IFE cómo se iba a garantizar el cumplimiento de las cuotas para la elección de 2012. El director en aquel momento de un área del instituto contestó, ese oficio se impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dio pie a varias medidas que seguimos utilizando. Por ejemplo, que la forma para evitar el caso de las Juanitas, porque pues a los partidos les encanta buscar la forma de darle la vuelta para no garantizar los derechos a las militantes, a sus candidatas, a las mujeres. Platícanos este caso de las Juanitas, incluso está el de las Manuelitas también, para que nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes, puedan conocer cómo fueron los partidos políticos buscando estas trampas precisamente para evitar la igualdad de derechos. Pues precisamente en 2009, en esta elección, ya que había esta obligación de tener que postular al menos a 40% de mujeres, pues lo que pasó es que los partidos políticos primero las postulaban siempre hasta el final de las listas para que no llegaran, ya que se estableció y se iban estableciendo candados más claros de cómo se tenían que postular a las mujeres, pues lo que pasó fue muy sencillo, postulaban a mujeres como propietarias de la fórmula y ponían a hombres
como suplentes, y ya a la hora de pues que se iniciaba el periodo legislativo, que tomaban protesta, las mujeres propietarias de la fórmula eran obligadas a renunciar para quien estuviera pues fuera el hombre, y por tanto pues ese conocimos como el caso de las Juanitas, pues estas mujeres obligadas a renunciar por sus propios partidos políticos para que sus suplentes, los hombres, se quedaran con esos espacios que pues se habían ganado para las mujeres. Y por tanto, pues aquí en este litigio estratégico, pues la Sala Superior determinó, por ejemplo, que una fórmula encabezada por una mujer tenía que tener también una suplente mujer para evitar este caso de las Juanitas, también que se tenían que alternar las fórmulas, porque las fórmulas de mujeres siempre se ponían hasta el final de las listas y por tanto las mujeres nunca llegaban a ocupar esos espacios, y algunas otras medidas que después en la primera reforma de paridad en 2014, que es cuando se introduce a nuestra Constitución la paridad, para no todos los espacios, hay que decirlo bien, por ejemplo, las presidencias municipales, que es lo que tenemos con mayor atraso para la participación de las mujeres. Hoy no se llega ni al 30% de mujeres presidentas municipales o alcaldesas en todo el país. Ya hay estados en franca regresión que pues tenemos que pensar en otras medidas muy claras, como por ejemplo que haya candidaturas exclusivas en algunas presidencias municipales solo para mujeres. Nuevo León es un caso en que cada elección las mujeres en las presidencias municipales van hacia atrás, van en retroceso. Pero bueno, continuando con un poco esta historia, en 2019 pues también nos dimos cuenta de que conforme aumentaba la obligación, ya estaba en la Constitución la paridad, los partidos políticos tenían que cumplirla, pero vimos que desafortunadamente aumentaba la violencia política contra las mujeres en razón de género. No es que no existiera antes, sino que ahora se visibilizaba, y empezamos a construir pues estos protocolos para atender la violencia política contra las mujeres, atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres de distintos ámbitos, redactando estas normas para ver dónde podían quedar para justamente garantizar los derechos de las mujeres, pero en condiciones libres de violencia. 2019, como mencionabas, pues vimos que la paridad no estaba en todos los ámbitos, así que era necesario tenerlo muy claro en la Constitución y expanderla. Y en 2019, pues se aprueba esta reforma conocida como paridad total o paridad en todo, y es a partir de esto que hemos estado avanzando ya, pues diría más rápidamente. En 2020 se aprobó reformas a distintas leyes, 8 distintas leyes, para primero tener un concepto de qué definimos como violencia política contra las mujeres. Segundo, y por esto se tardó esta reforma más de 6 años, porque era necesario tener un tipo penal, un delito de violencia política contra las mujeres, y pues había, por supuesto, varios hombres por ahí, algunos en las consejerías jurídicas de la presidencia del país en ese entonces, que pues no querían que hubiera un tipo penal. Entonces se detuvo toda esta reforma. Fueron 6 años y más de 40 iniciativas para poder tener lo que hoy tenemos como este marco para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, 2021 siempre faltan cosas, ¿no? 2021 propuse 2020 el primer acuerdo de paridad en gubernaturas, porque si era paridad en todo, pues es en todos los cargos. Y bueno, fue un debate terrible, con muchas presiones, por supuesto, para aprobarlo. Finalmente se aprobó. En ese proceso electoral había 15 gubernaturas en juego. Entonces el acuerdo decía que los partidos tenían que obligatoriamente tener en 7 de estas entidades federativas a mujeres como candidatas. Por supuesto, no les gustó, impugnaron. A final de cuentas, la sala, en una sentencia un poco rara, pues resolvió también obligar a los partidos a que tuvieran 7 mujeres en esos procesos electorales como candidatas. Hubo 6 mujeres que ganaron las candidaturas. Repetimos estos acuerdos, ya vamos por el 4º acuerdo de paridad en gubernaturas, por supuesto, todos impugnados por los partidos políticos, que además, pues me parece increíble que no defiendan ni siquiera a su mayor base de militancia, porque en todos los partidos políticos hay más mujeres militantes que hombres y son las que más votan,
gustan, las que son representantes de casilla, las que más participan, pero parece que solo les gusta que hagan el trabajo en campo, ¿no? De ir tocando todas las puertas, ir reuniendo afiliaciones, ir generando pues estas bases para que acompañen a los candidatos a sus eventos de campaña y no a las candidatas. Entonces, pues a partir de este acuerdo, pues ahora tenemos por primera vez en la historia a 13 mujeres gobernando al mismo tiempo, 13 entidades federativas, cosa que nunca habíamos visto en el país. Por supuesto, ya superamos el 40%, no hemos llegado a la paridad todavía. Tenemos un reto importante enfrente en 2027, que se renovarán 17 gubernaturas y seguramente otra vez tendremos que aprobar este acuerdo de paridad en gubernaturas porque a pesar de que la Sala Superior ordenó que los congresos locales de todas las entidades federativas y el Congreso de la Unión tenían que regular cómo se iba a dar acceso a las mujeres, cómo se iba a cumplir con la paridad en el caso de las gubernaturas, pues en realidad pocos estados han hecho estas reformas y por tanto como Instituto Nacional Electoral, que nosotros pues tenemos toda la película, digamos, completa, pues por eso la idea de impulsar desde 2020 este primer acuerdo de paridad en gubernaturas para pues saber dónde los partidos estaban postulando mujeres y después incluso revisamos que cumplan con estas postulaciones en el número que nosotros hicimos. Esta vez para 2024 incluso subimos el número de mujeres, es decir, ahora el diferencial +1 fue para las mujeres para que también pues, pudieran tener estos accesos. Quiero decir que pues esto ha sido importante, no fácil a las mujeres, incluso dentro de los propios partidos políticos, son los primeros espacios en los que se les violenta. En 2020, cuando se aprobó esta reforma para combatir la violencia política en razón de género, también aprobamos un acuerdo del Consejo General para que los partidos reformaran sus lineamientos y tuvieran todas las instancias internas para resolver las quejas, desahogar las quejas que se presenten por sus propias militantes, precandidatas o candidatas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y hay partidos políticos que hoy, 5 años, más de 5 años después, siguen sin reformar sus estatutos para cumplir lo que dice una reforma pues legal y un acuerdo del Consejo General del INE que es obligatorio para todos los partidos políticos. Entonces ya vamos como la sanción de la sanción porque seguimos sin este marco adecuado para que los partidos puedan darles primero que nada a sus militantes estos espacios libres de violencia para contender. Y aquí habría que decir que es muy difícil para las mujeres también denunciar dentro de sus propios partidos políticos, porque bueno, como una anécdota, cuando comencé con estos acuerdos de paridad en gubernaturas, el entonces presidente del INE me llamó asustado. Oye, Carla, es que los senadores quieren hablar con nosotros porque no están a gusto con tu acuerdo, ¿no? Y yo, bueno, pues hablemos, ¿qué nos va a pasar? Y al mismo momento empecé a buscar a senadoras. Dije, ¿por qué vamos a hablar con puro hombre? A la quinta senadora de distintos partidos políticos me dijo, Carla, es que no nos dejan meternos en esos temas. Y dices, bueno, es senadora, se va a quedar 6 años, tal, pero claro, las empiezan a relegar, las empiezan a quitar de las presidencias de las comisiones, de las secretarías de las comisiones. Si ellas, por ejemplo, quieren ser candidatas después, pues ya no las proponen. Y tenemos casos en todos los partidos políticos, con la reelección legislativa, y te puedo dar nombres, pero cualquiera podemos pensar en partidos políticos en que pues sancionan o violentan a sus mujeres precisamente porque son las que proponen todos estos temas legislativamente y todas ellas hoy no están en una curul en San Lázaro, por ejemplo. ¿Qué te parece, Carla, si después del corte hablamos sobre este futuro que se vislumbra para las próximas gobernadoras en el 2027? Claro. Vamos a un corte, tenemos mucha más información, no se vaya. Carla, es muy importante para Su Voz, Su Tiempo estar hablando con una aliada de las mujeres. Tú has sido una persona que ha buscado precisamente en estos órganos electorales defender a las candidatas, buscar mejores condiciones para ellas. Platícanos sobre este futuro que se vislumbra para todas las candidatas a gobernadoras en el próximo 2027. Sí, te comentaba que
En el contexto de las campañas electorales, la verdad es que las condiciones en las que las mujeres tienen que contender son muy complicadas. Por eso también desde el INE propuse, y así se aceptó un acuerdo para que por lo menos pudieran tener el acceso al 40% del tiempo en radio y televisión y al 40% del financiamiento público, porque pues la actitud de la mayoría de los partidos políticos es, bueno, pues te tengo que postular, pero yo no te voy a dar ni recursos ni tiempo en radio y televisión. Entonces no son las condiciones ni siquiera equitativas para que las mujeres puedan hacer una campaña. Ahora ya propuse que se subiera al 50%, ya esté en este porcentaje. Sin embargo, me sigo encontrando a candidatas en todo el país que me dicen, consejeras, que no me dan dinero. Les digo, denuncien, porque a nosotros como Instituto Nacional Electoral, pues no podemos ver cómo los partidos van distribuyendo los recursos en la campaña. Revisamos después. Entonces, si ellas no denuncian, no tenemos elementos para decir, oye, partido político tal, compruébame que le estás depositando a todas tus candidatas el 50% que es obligatorio del financiamiento público. Y en realidad, justo ahora en septiembre dejé de presidir la Comisión de Fiscalización, pero establecimos toda una metodología para transparentar y que sean las propias candidatas las que tengan conocimiento de cuáles son los recursos, cuántos y cuáles son los recursos que les tienen que dar, porque también me decían que les empezaban a cargar gastos que ellas no habían hecho, como si les hubieran dado recursos, por ejemplo, de un despacho jurídico o una empresa de promoción o lo que sea, y pues ellas ni siquiera las habían contratado y a ellas no les llegaba ni la asesoría jurídica, ni los materiales promocionales, ni nada, ¿no? Entonces, las condiciones han sido complejas. Estas que no les favorecen para hacer campañas, digamos, equitativas, pero además, por supuesto, la violencia política contra las mujeres en razón de género, que se manifiesta pues, en distintos ámbitos, económico, psicológico, sexual, físico, y ahora pues digital y mediático, que como autoridades electorales, y ahora que se está hablando de una eventual reforma, pues estos son temas muy importantes. Y creo que de cara al 27, la agenda de cuidados es muy importante que se tenga que aprobar ya. La agenda de cuidados y labores domésticas, que las mujeres realizan el triple de jornada que los hombres, implica 7.2 billones de pesos, es decir, más del 4% del Producto Interno Bruto, y el 72% lo hacen las mujeres o contribuyen las mujeres. Si las mujeres tienen que hacer estas labores domésticas y de cuidados, ¿cuál es el tiempo que tienen para hacer campaña? Para reunir recursos, para reunirse con sus vecinos, sus vecinas, para difundir un programa de trabajo, para estar en las reuniones en las que tienen que estar, para capacitarse. Entonces creo que... Hablando de capacitación, Carla, tú has hablado precisamente de esta reforma política que se vislumbra y un tema muy importante es la capacitación y profesionalización política de las mujeres. Los partidos políticos por ley tienen que etiquetar el 3% de sus prerrogativas, las prerrogativas son estos recursos que les llegan a los partidos, tienen que etiquetarlo para capacitarlas a ellas y sin embargo hemos documentado que estos recursos se subejercen, los partidos no se los gastan, después obviamente la autoridad electoral los multa porque es violencia política contra las mujeres el no capacitarlas y entonces les sale más cara la multa que el haber ejercido estos recursos en favor de ellas. Hay algunos casos en congresos locales donde se ha legislado para aumentar este 3%, está el caso de Hidalgo, el caso de Baja California, donde hay incluso hasta el 8 al 10% de recursos. Ahora con esta reforma nosotros estamos escuchando obviamente que se van a bajar los recursos hacia los partidos políticos, es lo que se está planteando y ahí se verían afectadas las mujeres porque si de por sí estos 3% se subejercen con menos recursos, esta violencia, ¿cómo la percibes? Bueno, a ver, sí, los partidos no cumplen con destinar el 3% de sus prerrogativas para la capacitación, promoción y liderazgo de las mujeres y cuando lo hacen, en realidad lo hacen en actividades que no son sustantivas. Acabamos justamente de presentar una reforma al reglamento de fiscalización para que los partidos no pudieran gastar más que en actividades sustantivas estos temas. Carla, se lo gastan en gorras, en tazas, en lonas. En el hotel que va a ser el evento, en nada que sea sustantivo. Entonces, hubo un partido que dio cursos de violencia, de defensa personal, creyendo que eso era combate de la violencia política contra las mujeres. Bueno, tenemos partidos que nos dicen que, por ejemplo, en pandemia hicieron cursos digitales y la universidad ni existía, ¿no?
Entonces, pues lo sancionamos, pero bueno, en un caso la Sala Superior mantuvo la sanción, en otro caso revocó la sanción, pero aquí es importante empezar a hacer conciencia, uno, de que, por ejemplo, yo propuse la creación de un padrón de certificado de quiénes pueden dar estos cursos, de qué es violencia política, cómo identificarla, cómo combatirla, etcétera, porque pues si no, contratan a su amigo, a la universidad del cuate, a quien sea, gente que no está preparada y que no les aporta a las mujeres nada, ni siquiera las escuchan, ni les preguntan qué es, sobre qué se quieren capacitar. A lo mejor ahorita pues tendrían que estar en inteligencia artificial, en temas como ya de innovación, de modernización, por ejemplo, o cualquier otro, pero el tema es que no se gastan, uno, no se gastan en actividades sustantivas, y dos, pues hemos implementado distintas sanciones. Los sancionamos porque no cumplen con el 3%, se tienen que gastar ese 3% en el ejercicio siguiente, además del 3% del año, digamos, fiscal en curso. Pero, por ejemplo, ahora fui con la secretaria del CECITI, justamente lo que antes era el CONACYT, porque pues la idea es impulsar, y ya llevamos varios meses, que estas sanciones que se imponen a los partidos por cuestiones de género se utilicen, por ejemplo, para becas o para talleres o para actividades directamente relacionadas con las mujeres. Como acá, pues seguir sancionando tampoco resulta claro que esto aporte para que las mujeres, este 3% de verdad sean actividades sustantivas, pues estamos viendo de qué otra forma podríamos, como Instituto Nacional Electoral, con un convenio con el CECITI, ver que estos recursos se destinen específicamente a temas relacionados con mujeres. Carla, tú eres una gran aliada también de los temas de modernización, de tecnología, desde que estabas trabajando en la Ciudad de México, fuiste una de las impulsoras del voto en el extranjero, de las urnas electrónicas. ¿Qué sigue en materia de tecnología para el 27? Como lo mencionas, la verdad es que como consejera electoral en el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, pues promovimos mucho la tecnología, las urnas electrónicas. Yo recién nombrada ya recibí urnas electrónicas, es decir, este país tiene más de 20 años ya con experiencia con urnas electrónicas y voto electrónico. Hicimos el voto por internet desde el extranjero en 2012 y la verdad es que siempre lo digo y me da pena porque pues soy parte del Instituto Nacional Electoral, pero el Instituto Nacional Electoral está muy atrasado en estos temas. Claro que no podemos cambiar al voto electrónico de un plumazo, pero estoy convencida de que las y los ciudadanos necesitan mejores formas para ejercer su voto. ¿Qué quiero decir? Ampliar las posibilidades de participación. No todas las personas pueden estar el domingo 1 de junio en su casilla en la que les toca para ir a votar, y tenemos que ir viendo la medida para potenciar, para maximizar el voto. Y a mí me parece que empezar a hablar del voto por internet desde México, claro, hay que ver los contextos, hay que tener certeza de quién emite el voto, con todas, obviamente, las calidades y las condiciones que establece la ley para la emisión del voto, libre, secreto, directo, pero a mí me parece que eso, el voto electrónico no lo contradice en ninguna circunstancia. El voto por internet desde el extranjero, por ejemplo, pues tenemos bastantes pocas impugnaciones desde que empezamos en el 2012. El INE se tardó 9 años en implementar el voto por internet desde el extranjero. Urnas electrónicas, en realidad el INE tiene unas que me parece que ya están resultando muy económicas, y perdón, pensar en una elección como la del Poder Judicial, en la que tuvimos que imprimir 617 millones de boletas electorales, el doble que en 2024, pues la verdad es que hace impensable seguir sosteniendo las elecciones tal cual están planeadas. Creo que hay estos espacios para ir avanzando, ir innovando. Tenemos ya el voto en prisión preventiva, el voto anticipado para personas que por alguna discapacidad no pueden ir a una casilla, incluso ya para las personas que cuidan de estas personas con discapacidad. Y yo creo que tenemos que avanzar. Las y los jóvenes entre 19 y 29 años son quienes menos votan, y creo que están mucho más familiarizados con la tecnología y recibirían muy bien un voto electrónico. Carla, muchísimas gracias por esta conversación. Esperamos que regreses a este foro para seguir conversando sobre la agenda de las mujeres. Claro que sí, encantada por la invitación, y aquí estaré las veces que me invites. Muchísimas gracias, un gusto y un honor, de verdad. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.